Vale, bueno, buenas a todos. Aquí Alberto Maurel, que Lecella, y hoy vamos a solucionar el problema 302 de acepta el reto, el mediano, por favor. Entonces, básicamente, lo que consiste en este problema es que estamos en una carnicería, ¿vale? Donde hay clientes esperando, ¿vale? Todos los clientes van a tener un número distinto y lo que ocurre es que el carnicero, en vez de llamar al que tiene el menor número, que sería lo habitual, va a llamar al que tiene el número que ocuparía, digamos, la mediana, básicamente la mediana. Entonces, bueno, la definición formal está aquí, la posición n más 1 medios, hay que tener cuidado con el caso par y con el caso impar, que ahora estudiaremos, y bueno, pues hay que sacar el número que sea la mediana, ¿vale? Entonces nos indican un número, ¿vale? Un caso de prueba va a ser un número y tantos números como se nos acaban de indicar. Entonces, bueno, tenemos casos y tenemos que leer hasta que no haya entrada, ¿vale? Y dentro de cada caso, pues vamos a tener dos clases de números. El 0, que es sacar la mediana en ese momento, y los otros números que son los números de los cuales tenemos que calcular la mediana, ¿vale? Una vez que nosotros saquemos la mediana, esa mediana desaparece y no se considera para los cómputos siguientes, que ese es uno de los principales problemas, porque si no sería bastante trivial si no sacásemos los números. Entonces tengo por aquí el Paint para hacer dibujitos. Entonces, la idea que vamos a emplear para resolver este problema es emplear una cola de prioridad, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos es mantener la mediana de forma que sea muy fácil acceder a ella, ¿vale? Imaginad que nosotros, por ejemplo, tenemos un array con los números y que cada vez que nos introduce un número tuviésemos que introducir primero el número en el array, ordenar el array. Y claro, cuando se nos pidiese la mediana pues sería muy sencillo, simplemente tendríamos que acceder a la posición de en medio, pero las inserciones para mantener el array ordenado pues nos costarían, serían lineales, ¿vale? Entonces cada inserción sería O de n, en el peor de los casos, que todas sean inserciones, sería la complejidad O de n cuadrado, lo cual es algo totalmente inadmisible en 200.000 número, con n igual a 200.000, ¿vale? Otras ideas que se nos pueden ocurrir, pues se nos puede ocurrir mantener una lista enlazada, ¿vale? Entonces en este caso las inserciones son O de 1, pero las listas enlazadas no están indexadas. Entonces si nosotros, bueno, las inserciones, claro, primero tendríamos que encontrar la posición a insertar, que en el peor de los casos sería insertar al final, lo cual sería O de n cuadrado, O de n, y si todo el rato tuviésemos que insertar al final, pues de nuevo la complejidad sería algo en O de n cuadrado. Horrible mi letra, pero bueno. Entonces, con estas constantes, ¿vale? Con 200.000 necesitamos algo que sea o bien O de n o bien O de n log n, ¿vale? Log n. Vale, bueno, para los que no sepáis lo que es todo esto de O de n cuadrado, O de n, etcétera, básicamente es la complejidad de nuestro programa. Entonces, un programa con complejidad O de n significa que si n es el número de datos que le vamos a insertar, pues la complejidad va a ser digamos un múltiplo, ¿vale? En realidad no es, la definición formal no es esta, pero bueno, para que os hagáis una idea intuitiva, que la entrada va a ser de ese orden, ¿vale? O sea, si la entrada tienen elementos, pues el procesamiento nos va a llevar algo del orden de lo que nos estén metiendo, ¿vale? Si nos meten, por ejemplo, 10.000, pues tardaríamos un múltiplo de 10.000, si nos meten 100.000, un múltiplo de 100.000. En el caso de tener O de n cuadrado, pues si nos meten 10.000 tendríamos algo del orden de 10 a la 8, ¿vale? Los cálculos tendríamos que hacer del orden de 10 a la 8 cálculos, mientras que si nos meten algo de tamaño 100.000, pues del orden de 10 a la 10, ¿vale? Lo cual pues es mucho más grande, ¿vale? O de n cuadrado, en ese caso, ¿vale? Entonces, para que nos cuadre necesitamos esta complejidad. Vamos a ver cómo podemos conseguirla.
Entonces, la idea que os propongo yo, no sé si será la única, es emplear colas de prioridad, ¿vale? Las colas de prioridad son colas en las cuales vamos a tener un comparador, ¿vale? Entonces tú en una cola, si tú metes un 1, luego metes un 7 y luego metes un 3, pues cuando llames a front vas a sacar primero el 1, luego el 7 y luego el 3. En una cola de prioridad no, las colas de prioridad pues internamente se van a ordenar, entonces cada vez que le insertes van a mantener un orden y al sacarlo lo que nos va a sacar es el mayor o el menor elemento, dependiendo si es una cola de prioridad de máximos o de mínimos, atendiendo a ese orden, ¿vale? Entonces aquí si llamásemos a front, que en realidad en C++ es stop, pero bueno, si llamásemos a front nos sacaría primero un 1 y después no nos sacaría un 7, ¿vale? Nos sacaría un 3 y luego ya el 7, ¿vale? Con la de prioridad pues sacamos antes los elementos que tienen una prioridad mayor, donde la prioridad pues se define con un comparador. Entonces, se nos puede ocurrir ahora decir, bueno, pues definimos la prioridad como la mediana y tiramos para adelante, pero la definición de la mediana no es, o sea, los comparadores de las colas de prioridad han de ser funciones que, dados dos elementos de tipo n, donde n es el tipo de la cola de prioridad, nos digan cuál es mayor, ¿vale? Nosotros le vamos a meter un n1 y un n2 y nuestra función nos va a decir este es mayor que este, ¿vale? O este es mayor que este, ¿vale? Pero no podemos decirle, no podemos definir como prioridad la mediana, ¿vale? Porque la mediana no depende solo de nuestros dos elementos, n1 y n2, sino que depende de todos los elementos de la cola, ¿vale? Entonces no vamos a utilizar una cola de prioridad, vamos a utilizar dos colas de prioridad. Entonces, cola de prioridad 1, vamos a llamar PQ1, y cola de prioridad 2, a la que vamos a llamar PQ2, ¿vale? Entonces, la idea es que nuestra mediana esté en un punto que sea de fácil acceso, ¿vale? En una cola de prioridad solo podemos acceder al elemento más prioritario, entonces nosotros, si colocamos aquí abajo los elementos que más difíciles son de acceder y aquí arriba los elementos que son más fáciles de acceder, nosotros claramente queremos que nuestra mediana pues esté en una de estas posiciones, ¿vale? Para así hacer top a PQ1 o top a PQ2 y ya tenerlo directamente, ¿vale? Entonces, vamos a idear un mecanismo para que nuestra mediana se mantenga en esta zona, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí, en primer lugar, en nuestra PQ1, esto va a ser una cola de máximos, de forma que los máximos van a estar aquí arriba, ¿vale? Y aquí abajo van a estar los mínimos, ¿vale? Entonces, si nosotros le metemos, por ejemplo, 1, 3 y 2 a esta cola, pues aquí se nos va a quedar el 1, aquí se nos va a quedar el 2 y aquí se nos va a quedar el 3, ¿vale? De esta forma el 3 es muy fácil de sacar, pero aquí no estamos sacando lo que queremos, no estamos sacando la mediana. Lo que queremos es que aquí quede la mitad, entonces para eso utilizamos la otra cola de prioridad. En la otra cola de prioridad vamos a colocar, a ver, creo que se ve bien, aquí el máximo y aquí el mínimo, ¿vale? De forma que si nosotros metemos el 1, 3 y 2, lo que vamos a hacer va a ser meter el 1 en una, el 3 en la otra y vamos a mantener el 2 en cualquiera de estas dos, ¿vale? De esta forma, esta primera cola es una cola de máximos, ¿vale? Y esta aquí es una cola de mínimos. Pero en esta cola, en la primera cola, van a estar los primeros n medios elementos y en esta segunda cola van a estar los segundos n medios elementos. De tal forma que los elementos intermedios, ¿vale? Aquí esto está un poco impreciso, puesto que si tenemos un número impar de elementos, pues tenemos que ver en cuál los metemos. Ya os adelanto que yo lo voy a meter en esta, como hemos hecho en este caso. Y de esta forma el elemento n medios, que es la mediana, se va a encontrar aquí arriba, ¿vale? Que es donde queremos que esté para que todas nuestras operaciones sean óptimas. Entonces, ¿dónde surge la magia? Que la inserción
en una cola de prioridad tiene complejidad log n. Esto es la inserción. Y después el borrado, el sacar el máximo o el mínimo, ¿vale? El top es constante. Entonces, si en el peor de los casos hacemos n inserciones, la complejidad total será o en n log n. Y tendremos la complejidad que queríamos, ¿vale? Entonces, lo que ya tenemos claro es que si todo el rato estamos insertando, cómo vamos a colocar nuestros números en nuestras colas, ¿vale? Y ahora lo que nos queda ver es cómo vamos a gestionar cuando tengamos que borrar, porque el carnicero salga y llame a alguien, ¿vale? Entonces la clave va a ser en que estas colas se van, digamos, a autobalancear, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, si aquí perdemos un elemento, tenemos aquí n medios elementos y aquí n medios, tenemos aquí, por ejemplo, 4 y aquí 3. Si nos llaman a la mediana, ¿vale? La mediana, por definición, tenemos n igual a 4, sería 4 más 1, 5. 5 entre 2 serían 2. Entonces sería el segundo elemento el que habría que sacar, que sería este aquí, ¿vale? Entonces borramos esto. Nosotros hemos dicho que como invariante vamos a mantener que en ambas colas va a haber n medios elementos y que en caso de ser impar vamos a tener un elemento más aquí. Entonces tendremos que balancearla llevando el 3 a este lado, ¿vale? Vamos a implementarlo para ver un poco más claras las ideas. Entonces, el res. Esto aquí es para leer casos hasta que no tengamos entrada, ¿vale? De esta función, si leemos algo, nos va a devolver true, y si no, lo que nos va a devolver es false, ¿vale? Perdón, if nothing, cuando leemos un end of file, pues se representa con un nothing return false, ¿vale? Entonces, en caso de que hayamos leído, lo que vamos a hacer es ir leyendo los elementos uno a uno. ¿Vale? Entonces vamos a crear nuestras colas de prioridad, ¿vale? Para ello necesitamos incluir la clase queue, ¿vale? La clase queue, perdón, la clase no, la librería queue de C++ no solo se incluyen las colas, también las colas de prioridad. Vamos a definir nuestras dos colas. P1, ¿vale? Entonces esta va a ser de enteros, lo que vamos a tener dentro. Aquí tenemos que poner un vector del tipo y aquí tenemos que poner nuestro comparador, ¿vale? Esto va a ser PQ2, nuestra segunda cola. Y ahora tenemos que ver qué comparador queremos que ponerle para que justo cuadre con que una sea de mínimos y la otra sea de máximos, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí less, creo que se pone así, a ver, ¿vale? Esto aquí va a ser una cola de prioridad de máximos, ¿vale? Porque en C++, que me lo está mirando, esto nunca te acuerdas y haces una pruebecita y ves lo que sale. Pero las colas de prioridad, tú le pones aquí un comparador y te van a sacar el elemento que sea el máximo atendiendo a ese comparador, ¿vale? Entonces el máximo, si los ponemos todos ordenados por menor o igual, pues aquí vamos a sacar el elemento mayor. Y aquí el contrario, que es greater de int. Vale, entonces vamos a depurar, a ver. Vale, compila, entonces parece que lo hemos hecho bien. Vale, entonces ahí vamos a leer un número, int num. Vale, entonces tenemos dos casos. El primero de los casos es que num sea distinto de 0, en cuyo caso estamos haciendo una inserción, o en caso contrario lo que estamos haciendo es borrar 1 porque el carnicero ha llamado a alguien, ¿vale? Entonces, si insertamos simplemente, lo que tenemos que hacer es ver si tenemos un número par o impar de elementos, ¿vale? Entonces, if pq1.size es menor que pq2.size, bueno, esto no se puede dar, si son iguales, ¿vale? Significa que tenemos un número par de elementos y al insertar 1 tenemos un número impar de elementos, ¿vale? Entonces en la PQ1 vamos a tener que tener un elemento más, ¿vale? Entonces en este caso tenemos que insertar en PQ1 y en este caso
insertar en PQ2. Vale, entonces ahora, muy importante, nosotros estamos insertando. Uy, perdón. Entonces, a ver, suponed que nosotros tenemos este caso. Aquí tenemos un 1. Esto es PQ1. Y aquí tenemos PQ2. Y aquí tenemos un 2. ¿Vale? Imaginad que nosotros queremos insertar un 7. Nosotros tenemos que mantener el invariante de que aquí hay un elemento más que aquí, porque va a haber un número impar de elementos, pero también tenemos que mantener el invariante de que todos estos de aquí, todos los elementos de aquí, tienen que ser menores que todos los elementos de aquí, para que se mantenga lo que queríamos hacer, ¿vale? De aquí a aquí tenemos los n medios primeros, de aquí a aquí tenemos los n medios segundos, y ordenados además de esta forma, ¿vale? Si los ordenamos, aquí estaría el menor, luego aquí tendríamos los intermedios, aquí seguirían los intermedios, y aquí abajo tendríamos el mayor, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es arreglar la situación, y arreglar la situación sin liarla mucho para no hacer demasiadas operaciones y no gastar demasiado tiempo. Entonces es sencillo lo que hay que hacer, tenemos que coger este de aquí, meterlo aquí, sacarlo de aquí y meter el 7 aquí dentro, ¿vale? Entonces es lo que vamos a hacer, tenemos que insertar en PQ1. Entonces, if el número que tenemos que insertar es menor que el primer elemento de PQ2, pues significa que nosotros estaremos insertando aquí, por ejemplo, si esto de aquí es un 3, pues aquí estamos insertando un 2 porque es menor que el 3, ¿vale? Entonces lo insertamos aquí dentro y nos da igual que este 2, o sea, el orden que tenga este 2 respecto a los elementos que hay aquí dentro, porque una vez que entre aquí dentro, ¿vale? Una vez que entre dentro de PQ1 se va a ordenar automáticamente. Entonces si es menor, simplemente lo que hacemos es PQ1, insertar el número, ¿vale? En cualquier otro caso lo que hacemos es en primer lugar insertamos en PQ1 el primer elemento de PQ2, eliminamos el elemento de PQ2 e insertamos el nuevo elemento, el que vamos a introducir en PQ2. Muy sencillito todo, ¿vale? Entonces, insertamos en PQ1, ¿vale? Supongamos que ahora tenemos que insertar en PQ2, pues tenemos que hacer exactamente el caso dual, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un 8, a ver cómo sería el caso. Tenemos aquí un 1, tenemos aquí un... Vale, no, tenemos que tener aquí y aquí. Si tenemos este caso, tenemos aquí un 9 y aquí un 7, pues directamente insertamos aquí dentro y ya lo tenemos hecho. Y si por el contrario tenemos aquí un 9 y aquí un 10, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es mover el 9 aquí y meter el 8 aquí dentro. Entonces distinguimos esos dos casos. En este caso, ¿vale? El número es menor que el top, es exactamente este caso. Entonces lo que hacemos es pq2.push pq1.top, que sería meter el 9 en la pq2, sacamos el 9 de la pq1 y metemos en la pq1 el número. En caso contrario, pues es el caso sencillo, porque simplemente tenemos que insertar en PQ1, perdón, en PQ2 nuestro número. Vale, entonces esto ya debería funcionar y ahora nos ponemos en el otro caso, que es el caso que llama el carnicero. Entonces, if pq1.size
es igual a 0, esto significa, esto es equivalente a que no haya ningún elemento en las colas de prioridad, ¿vale? No hace falta mirar el tamaño de las dos, si no lo veis claramente, pensadlo un poco. Entonces en este caso simplemente hacemos cout de... bueno, aquí hay que tener cuidado con lo que vamos a hacer cout, ¿vale? Porque tenemos que mantener espacios en blanco, ¿vale? Tenemos que dejar aquí un espacio en blanco, pero aquí delante no tenemos que dejar un espacio en blanco. Entonces vamos a emplear un booleano. ¿Vale? Entonces, si es el primero, pues no hacemos nada. Y en caso contrario, pues sacamos un espacio. ¿Vale? Y aquí no. O sea, si sacamos, ¿vale? Siempre aquí lo que vamos a hacer es esto. Pero siempre que vayamos a sacar algo tenemos que checar a ver si es el primero o no, ¿vale? No hace falta meterlo dentro de este caso del if. Vale, aquí simplemente hay que sacar el carnicero se aburre. Vale, y en cualquier otro caso pues ya hay que trabajar con la mediana y hay que autobalancear, digamos, las colas, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un número impar de elementos, vale, en ese caso vamos a tener, a ver, aquí. Si nosotros tenemos un número impar de elementos, vale, nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí 2 elementos y aquí un elemento. Entonces, tenemos que sacar, si tenemos, por ejemplo, 3 elementos, esta fórmula nos dice que 3 más 1, 4, entre 2, 2, tenemos que sacar el segundo elemento, ¿vale? Tenemos que sacar este aquí. Entonces, al quitarlo, pues se va a seguir manteniendo el invariante de que tenemos los elementos bien colocados y tenemos el mismo número de elementos en ambas colas. Entonces, ahí no hay que hacer nada, simplemente sacar este elemento y borrar. Entonces, haríamos cout de pq1.top. Aquí no tengo que poner barra n, perdón. Y pq1.top. Vale. Esto sí, ambas colas tienen el mismo tamaño. Perdón, la cola 1 tiene tamaño mayor a la cola 2. Vale, y en caso contrario, vamos a tener dos colas con el mismo número de elementos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con 4 elementos, 4 más 1, 5, entre 2, 4, ¿vale? Tenemos que sacar de nuevo el elemento 2, perdón, joder, acabo de decirlo fatal, 4 más 1, 5, entre 2, 2, así que tengo que sacar este elemento de aquí, ¿vale? Y se me desbalancearán las colas, entonces tengo que mover también este elemento de aquí, ¿vale? Como estoy pensando en cómo se resolvería el problema, en contaros la solución y en programarlo, pues se me va a pirar bastante la cabeza. Entonces, si hay cualquier cosa que esté evidentemente mal, aquí hay que sacar el pq1.top de nuevo, borramos el primer elemento y ahora trasvasamos el elemento de la segunda cola, el primero, a la primera cola. Vale, entonces ahora ya casi lo tenemos. Nos queda sacar el barra n entre cada caso. Vale, a ver, aquí. Y puede que los comparados de las cosas de prioridad estén mal, así que vamos a revisar a ver qué nos sale. Vale, de hecho esto está petando. Entonces vamos a debuguearlo para ver dónde está el fallo. Vale, no. A ver. El tamaño de las colas. No. Vale, entonces aquí no estamos contemplando el caso de que la cola sea vacía. Vale, la cola pq2 puede ser vacía, entonces una llamada al top, una llamada a el primer elemento de una lista vacía, pues evidentemente no está bien definida. Entonces, si insertamos en pq1, vale, el tamaño de ambas va a ser iguales, sean vacías o no, vale, porque el tamaño de una lista vacía es 0, entonces eso no nos da problema. Y aquí, si pq1 punto size
es igual a 0, ¿vale? Es decir, insertamos en PQ1 o bien si la PQ1 está vacía, o bien si el elemento tiene que ir a la PQ1, ¿vale? Aquí creo que se puede usar también empty para si está vacía, pero bueno. Vale, entonces, a ver, vamos a ver que no se haya pasado en ningún otro sitio. Si vamos aquí, tenemos garantizada que la PQ1 no está vacía, por lo que la PQ2 no está vacía porque tiene el mismo tamaño. Entonces el PQ2.top y .pop están bien definidos, ¿vale? Si llamamos aquí, significa que el tamaño de ambas es distinta, entonces al ser el tamaño de ambas distinta, el tamaño de PQ1 es al menos 1 y el de PQ2 es como mínimo 0. Con el tamaño de PQ1 es al menos 1, esto aquí está todo bien definido, el PQ2 es un push, no hay problema, ¿vale? Entonces ahí está todo bien definido. Y en este caso, si el size es 0, pues ya lo estamos detectando. Y en cualquier otro caso, vale, no debería haber problemas, ¿vale? Vamos a repetir la prueba. Quitamos el breakpoint, ¿vale? 7, 15, 1, que es lo que nos tenía que salir, y en este caso el granizo se aburre y 8. Entonces vamos a hacer un envío. Bueno, no os estoy engañando, este es el que acabo de programar, ¿vale? No tengo otro copiado que funciona y lo estoy mandando. De hecho podéis ver aquí el código. Nos ha quedado un código bastante compacto, ¿vale? Nos da accepted. Vale, a ver, varias cosas. En primer lugar, nos ha quedado un código bastante compacto, pues porque hemos estado mucho rato razonando acerca del problema, hemos visto claramente lo que hay que hacer. En un concurso, evidentemente, ni yo voy a tardar tanto tiempo en programarlo porque os estoy contando las cosas, ni el código va a quedar así de bonito y así de ordenado, ¿vale? Para debuguearlo es mucho más complicado. Y en segundo lugar, vemos que hemos tenido la posición 27, ¿vale? Vamos a ir a ver las estadísticas. Vemos bastante time limits, probablemente por todas las descripciones que hemos hecho antes de las complejidades, de que la gente habrá utilizado pues muchas cosas de tipo cuadrático que no nos va a entrar, ¿vale? También vemos muchos presentation errors, ¿vale? Por no tener en cuenta dónde tenían que ir los espacios, que eso es algo que hay que tener siempre muy en cuenta, ¿vale? Nosotros aquí si vemos la entrada, a ver, o sea, perdón, si vemos la salida, vemos que aquí no hay ningún espacio, ¿vale? Detrás del 1. Esto aquí es un barra n directamente, ¿vale? Si ponemos espacio y barra n nos va a dar un presentation error. Y dependiendo del juez incluso nos puede llegar a dar wrong answers, lo cual pues nos desconcertaría bastante. Y en comparación con otros tiempos, bueno, pues vemos que estamos aquí, puesto 19, bueno, no sé si este es el envío que acabo de hacer. No, de hecho este no es el envío que acabo de hacer. A ver, mis envíos. Aquí... 0.67, bueno, 0.58, también depende de los casos de prueba que pueden variar ligeramente, ¿vale? Aquí tengo uno que tiene bastante memoria porque estaba probando otra estructura de datos, entonces bueno, por eso, pero la solución sencilla es esta. Y en líneas generales pues es un buen tiempo el que acabamos de obtener, ¿vale? Estaremos a punto de entrar en el top 20 y es lo que se espera, ¿vale? O sea, esto es una solución bastante buena. Y nada, espero que os sirva para algo, que hayáis aprendido y que haya quedado bien claro el problema y no haber metido muchos gazapos durante la explicación y nada, mucha suerte. Chao.